Muchas gracias, comisionada presidenta, Consubenia, colegas también. Me pareció importante compartir con ustedes el presente asunto porque se encuentra relacionado con las solicitudes de intervención a comunicaciones privadas, que es un tema que ha sido altamente debatido y puesto también otra vez recientemente en la discusión pública, derivado de la invasión y el control que se podría tener sobre una persona, por lo que el actuar de las autoridades debe siempre encontrarse apegado al marco legal correspondiente. Hoy en día el uso de las tecnologías digitales se ha convertido en un hecho imprescindible para toda la sociedad, lo cual ha provocado que nuestras autoridades adquieran capacidades legales, tecnológicas y materiales para acceder a la gran cantidad de datos que se manejan a través de estos medios. Así como lo menciona la Red en Defensa de los Derechos Digitales, conocida también por su acrónimo como R3D, este otorga al Estado un alto poder de control sobre las personas vigiladas, en aras de perseguir un fin legítimo como la investigación de los delitos graves. Y es por ello que debemos de garantizar todo el acceso a la información que sea posible, con todas las facultades y potestades y herramientas que desde este instituto puedan otorgarse para garantizar tanto la transparencia como también la protección a datos personales. Así, en el caso concreto, una persona pidió diversa información estadística relacionada con el número de solicitudes de intervenciones a comunicaciones privadas. Así también como las versiones públicas de dichos requerimientos, tanto de autoridades como a concesionarias de telecomunicaciones, en el periodo comprendido de enero del 2018 a diciembre del año 2020. En respuesta, el sujeto obligado, la Fiscalía, se limitó a orientar a la persona a consultar la información que se publica en la Plataforma Nacional de Transparencia, en cumplimiento a la obligación de transparencia, vale la redundancia, establecida en la fracción 47 del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en donde categóricamente deben de publicarse el listado de solicitudes a empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de telecomunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación. Por lo anterior, pues no satisfecho con la respuesta, la persona interpuso un recurso de revisión, señalando que la información por parte del sujeto obligado estuvo incompleta. Ahora bien, del análisis realizado por mi ponencia, se determina que aunque en efecto de la información que se encuentra actualmente publicada en cumplimiento a esta obligación de transparencia ya mencionada, es decir, la 47, sí se pueden obtener parte de los datos estadísticos solicitados por la persona recurrente. Lo cierto es que en la plataforma nacional no es posible también consultar los datos relativos al ejercicio del 2018, año en que se incluye en el requerimiento, pero tampoco se puede obtener información de las intervenciones de comunicaciones privadas para extracción y acceso a datos conservados, el número de averiguaciones previas y las carpetas de investigación en las que se han llevado a cabo, mismos que sí fueron solicitados inicialmente por el particular. En principio, lo que resalta de la respuesta es, sin duda, que el sujeto obligado no se pronunció respecto a la procedencia de la entrega o no de la información solicitada en la segunda parte de la petición, es decir, respecto a las versiones públicas de las solicitudes de intervenciones a comunicaciones privadas, hechas a autoridades y a concesionarios. Lo anterior contraviene uno de los objetivos que busca el derecho de acceso a la información que en este pleno tutelamos, que es justamente favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de una manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados, más aún en temas tan sensibles como lo son las intervenciones a comunicaciones privadas, que, como ya lo dije, debe estar completamente apegado al Estado de Derecho. Aunado a ello, la respuesta no guarda congruencia con lo solicitado, en tanto que la Fiscalía no realizó una respuesta adecuada y oportuna. En esta ocasión quiero subrayar que la información requerida se refiere específicamente a los documentos que dan cuenta de intervención a comunicaciones privadas
que realiza el agente del Ministerio Público de la Federación con motivo de la investigación de un delito en materia de delincuencia organizada y previa autorización de una autoridad judicial, para con ello obtener información que sirva al esclarecimiento de los hechos investigados, actividad que se contempla en las leyes de la materia, entre ellos el Código Nacional de Procedimientos Penales. En consecuencia, se desprende que la Fiscalía se encontraba en posibilidades de pronunciarse sobre la procedencia o no de la entrega de las versiones públicas requeridas. Pero no solo eso, la Fiscalía además se encontraba obligada y compelida a considerar que las solicitudes de intervención a comunicaciones privadas son objeto justo de la transparencia activa prevista en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ordenamiento en el que se contempla la publicación de la información estadística de una manera periódica, que como ya lo dijimos, es el artículo 70, fracción 47. Es por esto que dar cuenta de los datos requeridos evidencia que el derecho de acceso a la información es un mecanismo independiente de supervisión para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas con respecto a la utilización de la herramienta de vigilancia de las comunicaciones que llevan a cabo las autoridades. Lo anterior, si consideramos que el sujeto obligado hace uso de esta herramienta para acceder a toda la información potencialmente relevante generada por probables integrantes de organizaciones delictivas. Es decir, o en otras palabras, por este medio de vigilancia es posible recabar toda la información que se considere y que considere la autoridad que es necesaria e indispensable para fortalecer los indicios que permitan identificar la estructura y formas de operación y ámbitos de actuación de dichas organizaciones delictivas. Y en su caso, con ello, lograr la consignación de sus miembros ante los tribunales federales o comúnmente ante la justicia. De ahí que sea necesario que por parte del INAI garanticemos que se conozca el alcance y el volumen de la utilización de las medidas de vigilancia de las comunicaciones. En específico, porque la información representa una interferencia en el derecho a la privacidad, especialmente el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Por lo que injerencias como las intervenciones que nos atañen, deben de estar previstas en la ley, perseguir un fin legítimo, pero también ser necesarias en una sociedad democrática. Asimismo, quiero resaltar que el 23 de julio del 2021, este instituto dio a conocer la publicación de una nueva sección en el micrositio Ante la Opinión Pública, en el que se pone a disposición de toda la sociedad en general información sobre las intervenciones de comunicaciones privadas y más en concreto del caso Pegasus. Ello atendiendo a que la intervención de las comunicaciones privadas representa una seria amenaza a la protección de los datos personales y a la privacidad de las mexicanas y los mexicanos, por lo que el INAI, en el marco de nuestras atribuciones, así como parte de su política de transparencia proactiva, busca a través de este micrositio dar a conocer dicha información que contribuye además a la rendición de cuentas, no solo en el uso de los recursos públicos, sino también en el ejercicio de esta atribución de una forma discrecional por parte de las autoridades. Esto es por lo anterior que invito a todos los interesados y al público que nos hace el favor de seguir esta transmisión y en general a consultar y revisar la información que se da a conocer en el portal mencionado para conocer con ello de una manera concreta el actuar de las autoridades por cuanto hace el uso de las atribuciones para intervenir comunicaciones privadas y también el uso de los recursos públicos. Para verificar la relevancia del tema, basta constatar que del total de las 3,725 solicitudes de acceso a información que se identifican como terminadas, relacionadas con el tema de intervenciones a comunicaciones privadas, en 316 casos se interpusieron recursos de revisión derivados de las respuestas otorgadas por los sujetos obligados, la mayoría de ellos ante la Fiscalía General de la República. Ello se traduce en un índice de recurrencia del 8.5%. Por ello, considero que resulta indispensable que las facultades de vigilancia e intervención de comunicaciones se encuentren estrictamente reguladas a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos, de manera que las mismas sean llevadas a cabo con respeto verificable a la ley, a los principios de necesidad,
y de proporcionalidad, de manera focalizada, es decir, no masiva, así como con el mecanismo de control de transparencia, pero también de rendición de cuentas efectivos. De ahí que la transparencia y el acceso a la información sobre los programas de vigilancia se conviertan en elementos esenciales en una sociedad democrática. Esto porque el acceso a la información pública es un derecho fundamental y debe en consecuencia estar sometido a un sistema limitado de excepciones, orientadas a proteger intereses públicos o privados preeminentes, como lo son la seguridad nacional o los derechos y la seguridad de las personas. Las leyes que regulan el carácter secreto de la información deben definir con exactitud el concepto de seguridad nacional y especificar claramente los criterios que deben aplicarse para determinar si cierta información puede declararse o no reservada. En específico, las leyes aseguran que la ciudadanía pueda acceder a información sobre intervención a comunicaciones privadas, las principales reglamentaciones, su alcance, los procedimientos a seguir para su autorización, la selección de los objetivos y el uso, intercambio de almacenamiento y la destrucción del material interceptado y los controles existentes para garantizar que no puedan ser usados de una manera arbitraria. Entonces, ¿cuál sería la pregunta obligada? Sería, ¿cuál es la manera de garantizar que la ciudadanía tenga conocimiento pleno de su utilización, de la frecuencia con la que se aplica, los términos y las características de su implementación? Y la respuesta es, con un efectivo mecanismo de rendición de cuentas. Por ello, es clara la intención por parte del legislador de incluir o haber incluido esta información como parte de las obligaciones de transparencia activa para dar cuenta del uso y el alcance de las técnicas y los poderes de vigilancia de las comunicaciones por parte de la autoridad. Sin embargo, considero que este órgano garante no puede limitarse a vigilar y hacer cumplir la transparencia activa. Por el contrario, debemos de asegurarnos que los sujetos obligados satisfagan de una manera congruente y exhaustiva las peticiones que son realizadas por las personas recurrentes en el ejercicio de su derecho a saber. Es por ella, colegas, que mi propuesta es modificar la respuesta del sujeto obligado para efecto de que realice una búsqueda exhaustiva de los datos estadísticos que fueron faltantes en la respuesta y que fueron solicitados por la persona recurrente, así como de las versiones públicas de las solicitudes de intervenciones de comunicaciones privadas en las unidades administrativas competentes y una vez localizada se entregue la información completa al particular. Quiero finalmente destacar que el derecho a la privacidad y en particular a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas se encuentra regulado, como saben, en el artículo 16 constitucional, así como también el artículo 11 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado al respecto al señalar que las comunicaciones privadas, objeto de la protección constitucional, no se circunscriben solamente a la correspondencia de carácter escrito, sino que también comprende la de las comunicaciones realizadas por cualquier medio o artificio técnico desarrollado a la luz de las nuevas tecnologías de la información. Así también, el relator especial de las Naciones Unidas para la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión y opinión, Frank LaRue, ha expresado a los estados, o ha hecho un llamado a los estados a revisar su legislación nacional que regule este tema de la vigilancia de las comunicaciones de manera que se adecue a los estándares internacionales a través de medidas como la supervisión judicial independiente, el establecimiento de medidas relativas al alcance, a la naturaleza y duración y circunstancias en las que pueden adaptarse de medidas de vigilancia, a la notificación diferida a la persona afectada, al acceso a un recurso judicial adecuado y efectivo, el respeto al principio de la proporcionalidad, la supervisión por un órgano independiente, medidas de transparencia y otras que inhiban el abuso de las facultades de vigilancia. Asimismo, en su último informe sobre vigilancia y comunicaciones y su implicación en el ejercicio de los derechos de acceso a la información, de la privacidad y la libertad de expresión, el relator especial de las Naciones Unidas para la protección y promoción del derecho a la libertad de opinión y expresión reconoció que la protección de la seguridad nacional puede justificar el uso excepcional de la vigilancia en las comunicaciones privadas. Sin embargo, es fundamental comprender que dado el carácter dinámico de los avances en Internet y en la tecnología en las comunicaciones en general, este tipo de vigilancia
puede constituir un acto particularmente invasivo que afecte seriamente el derecho a la privacidad y a la libertad de pensamiento y de expresión. De conformidad con lo anterior, se debe garantizar que la intervención, recolección y el uso de información personal, incluidas todas las limitaciones al derecho de la persona afectada a acceder a la información sobre las mismas, estén claramente autorizadas por la ley a fin de proteger a la persona contra interferencias arbitrarias o abusivas por parte de sus intereses privados. Por lo anterior, la ley establece un límite respecto a su naturaleza, alcance y duración de este tipo de medidas, las razones para ordenarlas, las autoridades competentes para autorizar y ejecutar y supervisarlas, y sobre todo los mecanismos legales para su impugnación. En su intervención, el INAI debe actuar de una manera activa y aplicar el derecho de acceso a la información atendiendo a las excepciones que se contemplan en el caso concreto, pero tampoco sin dejar de reconocer el interés público y la relevancia que conlleva su difusión, considerando los elementos que convergen, tales como el uso de esta atribución, el uso de recursos públicos, las contrataciones con privados, el cumplimiento a las obligaciones de transparencia, entre otros. Así pues, es que hago una respetuosa invitación a mis colegas de Pleno para poder acompañar la resolución que expongo a fin de favorecer el derecho de acceso a la información en torno a la práctica de estas medidas de vigilancia en el Estado mexicano. Es cuanto, comisionada presidenta.